Bueno, en principio, para dejarles tranquilidad, después los vamos a desarrollar más en detalle, digamos, ¿no? Pero, digamos, porque después lo vamos a registrar contablemente, van a tener que registrarlos ustedes. Entonces, lo que les quiero dejar mínimamente, en principio, aprovechando la interesante pregunta, es dejarles el término, o sea, es dejarles la idea conceptual, ¿sí? ¿Qué es una contingencia? ¿Qué es un hecho contingente? Un hecho contingente es un hecho futuro e incierto, por definición, ¿de acuerdo? Entonces, contingencia, ¿qué es una contingencia? Es un hecho futuro e incierto. ¿Qué quiere decir futuro e incierto? Futuro es que todavía no pasó, digamos, estamos en el presente, va a suceder en el futuro, y justamente incierto es que puede suceder o no, ¿de acuerdo? Un hecho futuro e incierto, es decir, que puede suceder o no en el futuro. Vamos a verlo en un ejemplo. Eso es por la definición, esa sería la definición técnica, digamos, ¿no? Un hecho futuro e incierto. ¿Qué quiere decir que puede suceder o no? ¿Cuál podría ser el caso de una contingencia? Por ejemplo, el seguro de un automotor. Ustedes bien saben que nosotros tenemos que tener una póliza, hoy está exigido, digamos, en la reglamentación para poder circular a nivel nacional, un seguro. Bueno, después tenemos distintas cláusulas, distintos tipos, pero un seguro obligatorio en un automóvil. Y este seguro hay que pagarlo por anticipado. Hay que pagar el seguro todos los meses. Bueno, esta compañía de seguro nos cobra ese dinero, ¿sí? Cobra ese dinero, ¿para qué? Con la obligación de hacer frente a un siniestro que puede suceder. Es decir, yo pago todos los meses la póliza de seguro frente a un hecho contingente, frente a un hecho futuro e incierto que podría o no suceder. Es decir, yo en el futuro puedo chocar o puedo llegar a tener un accidente o no. ¿De acuerdo? Bueno, dependiendo de las características, algunos tendremos más probabilidades que otros, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de la anécdota, la idea es que se entienda el concepto teórico, muy breve, hecho futuro e incierto, y el ejemplo para que podamos relacionarlo y acordarnos qué es una contingencia. ¿Está? En la contabilidad, después vamos a ver que los hechos, que las contingencias deben ser altamente probables, las contingencias que vamos a registrar. ¿Sí? Creo que había un ejemplo. Ahora creo que vamos a ver un ejemplo. En el ejercicio 2 de la unidad 2 hay una redacción. No me acuerdo bien en qué ejercicio, pero ahora lo vamos a ver y vamos a hacer referencia a esa definición. En uno de los ejercicios, en los primeros ejercicios de la unidad 2, está esa expresión, así que pues la vamos a ver. Bien, eso era como idea. ¿Alguna otra pregunta, consulta o quieren comenzar con la temática de hoy? Bueno, yo les doy la oportunidad de que hablen, que pregunten, el que calla otorga, ¿de acuerdo? Así que si no preguntan, yo arranco, ¿de acuerdo? Bueno, otra cuestión como a efectos de organizarnos, insisto, somos bastante, pero yo cuando trabajo un documento, cuando lo estoy compartiendo pantalla, ustedes van a ver que estoy mirando la pantalla del documento que estoy explicando, en este caso un PowerPoint. Por lo tanto, no estoy mirando los chats. Entonces, si hay preguntas, les pido por favor que me la transmitan por el micrófono. Siéntanse libres de interrumpirme durante la exposición. Yo no tengo problema en que me corten y pregunten. No tengo problema con las dudas, con las interrupciones. No hay drama. Yo prefiero que me corten y que me pregunten.
y no que después de la hora tengamos que volver 15 o 20 minutos y retomar. Si algo no se entiende, pregunten, tranquilos, y vemos la consulta. ¿De acuerdo? Así que eso no me molesta. Lo que sí les pido, en lo posible, habiliten el micrófono y hagan la pregunta. Eso es lo único que les pido. ¿De acuerdo? Bien, bueno, voy a ver si les puedo compartir pantalla. La clase pasada, como para entrar un poquito en órbita, la clase pasada vimos la unidad 1, vimos el concepto de contabilidad, el concepto de organizaciones, empresas. No sé si alguien solicitó admisión, sí. Y ahora vamos a comenzar, entonces, vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 2. Les voy a compartir toda mi pantalla, así ya van viendo todos los archivos que estoy manejando, no tengo problema. En este lapso yo me ocupo de esto exclusivamente, así que no hay problema. Bien, entonces, vamos a comenzar con la unidad 2. En la unidad 2 vamos a ver la primera parte de la unidad 2 en la clase de esta tarde. La próxima clase van a terminar la unidad 2, así que vamos a terminar, perdón. Estimo que el día viernes, así que la idea es ver esta primera parte. La igualdad contable, la composición, las variaciones patrimoniales y las cuestiones que inciden en su reconocimiento. Bien, estos son conceptos desde el punto 2.1. Desde mi punto son conceptos más teóricos, así que yo voy a avanzar con una velocidad que considero desde mi punto de vista normal, un poquito acelerada. Si hay alguna duda, algo que no queda claro, volvemos, lo vemos. No obstante, esto es un punto que toda esta parte es bastante literal y está, creo, desde mi punto de vista, yo vi el material que está en las notas de cátedra, está, antes que, casi me olvidé. Vamos a grabar, porque ya estamos comenzando con la parte temática, contenido, así que están todos debidamente notificados. Bien, bueno, la empresa en marcha, por definición, digamos, es aquella que tiene una vigencia presente con visión de una continuidad futura. La contabilidad, digamos, en este aspecto, posee o brinda un papel fundamental como uno de los subsistemas de información muy importantes dentro de la empresa. Brinda información actual, prospectiva y retrospectiva. Prospectiva, ¿qué quiere decir? Información hacia futuro. Si yo tengo los informes o la evolución, por ejemplo, de los números de 3 años, por darles un ejemplo, ¿no? Los números de 3 años de la evolución del rubro de ventas, ¿sí? Entonces yo puedo proyectar esa información, puedo hacer prospectiva esa información y hacer una estimación de cómo evolucionarían los datos o los números en el futuro, ¿de acuerdo? No siempre esto es así, pero se puede jugar a hacer una evolución, ¿no? Lo mismo sucede hacia el pasado. Tengo información retrospectiva, que es información, digamos, sobre el pasado. Ya tengo los datos numéricos. Ahí estoy admitiendo uno más. Volvemos al tema. El ejercicio económico, por definición, es el periodo de tiempo de igual duración en que se divide la vida de la empresa con la finalidad de efectuar mediciones patrimoniales y determinar resultados. Bueno, a ver, esto que parece acá una cuestión bastante lógica, o al menos así lo veo yo, está bueno analizarlo para entenderlo, porque es así. El ejercicio económico dice:
periodo de tiempo, es un periodo de tiempo de igual duración en que se divide la vida de la empresa. Es decir, si la empresa tiene 10 años de vida, ¿sí? El ejercicio económico estará dividido en 10 ejercicios económicos, en 10 periodos de tiempo que tienen igual duración. Cada uno de esos 10 periodos va a tener 12 meses de duración, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad? Justamente lo que dice acá, efectuar mediciones patrimoniales y determinar el resultado. Yo tengo que medir en cada uno de esos años cómo va evolucionando el patrimonio, para eso lo tengo que medir. Por eso dice, con la finalidad de efectuar mediciones patrimoniales. Yo tengo que determinar el patrimonio, tengo que medirlo al patrimonio al finalizar el ejercicio económico. Y lo mismo en los años subsiguientes, ¿de acuerdo? ¿Para qué entonces? Justamente para determinar los resultados que voy obteniendo en cada uno de estos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Acá habla de una excepción, características del ejercicio económico. Fíjense que vamos a trabajar con la misma idea que hablábamos recién. Tiene igual duración, hablamos recién de 12 meses. 12 meses es, digamos, la regla general, ¿sí? Que tiene una duración de 12 meses. ¿Para qué? Justamente para poder comparar entre un año y otro, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay ciertas excepciones. Las excepciones son ejercicios económicos de duración mayor o menor a 12 meses, que sería un ejercicio irregular. ¿A qué se refiere normalmente esto? Supongamos que en la empresa yo decía, supongamos, a ver, les comento unas cositas de la realidad. Toda empresa, ¿sí? Toda empresa, persona física, cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre y en consecuencia su apertura es 1 de enero. Entonces, el ejercicio económico de una persona física inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, coincide con la apertura y cierre de un año calendario. En una persona jurídica, esto no necesariamente es así, porque una persona jurídica puede pedir cambiar la fecha de inicio o cierre del ejercicio económico. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense que todas las empresas no presentan su carpeta para abrir el 1 de enero. ¿De acuerdo? O no presentan, ¿me explico? Entonces, abren, por ejemplo, que se lo presentan su carpeta en abril para realizar la apertura en mayo, por ejemplo, ¿no? Y puede que presenten en mayo y puede que tengan un ejercicio calendario que se mantenga 1 de enero y 31 de diciembre. Entonces, si la empresa se creó, supongamos, en mayo, el primer ejercicio económico va a cerrar el 31 de diciembre, que es la fecha de cierre próxima en el año calendario. Entonces, ese ejercicio económico, fíjense que va a tener una duración menor, porque va a durar desde mayo hasta el 31 de diciembre. Pero ya el ejercicio económico siguiente va a tener una duración de 12 meses normal, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y así en todos los años subsiguientes, en todos los ejercicios económicos subsiguientes. Salvo nuevamente hasta el momento de cierre del ejercicio económico, que supongamos que cierra en junio, ¿está? Entonces, ese último periodo de duración será un ejercicio económico irregular con una duración también menor a 12 meses, ¿de acuerdo? Explicadas las excepciones, pasamos al cierre, que era lo que les estaba comentando. No necesariamente coincide con el año calendario en las personas jurídicas. Cada empresa fija el periodo de cierre y puede ser en periodos distintos, obviamente distinto al 31 de diciembre se refiere, ¿de acuerdo? Y luego el ciclo operativo. Esta aclaración también está muy buena, que dice no confundir, digamos, no confundir lo que es ejercicio económico con lo que es ciclo operativo. Son dos cosas totalmente separadas. El ejercicio económico es por una cuestión de calendario, apertura y cierre a nivel calendario de lo que es el ejercicio económico. Ahora, el ciclo operativo
está relacionado con la actividad principal del ente, ¿de acuerdo? Y no tiene nada que ver con el inicio y cierre del ejercicio económico. A ver, para ser claro y diferenciar estos conceptos, supongamos que tenemos una empresa agropecuaria que se dedica al cultivo de algodón. El cultivo de algodón inicia su ciclo operativo, es decir, la fecha de siembra, más o menos octubre-noviembre, y la cosecha estamos en abril o mayo. Más o menos el ciclo operativo tarda unos 6 meses. Vamos a hacer un ejemplo a efectos de simplificar. Esta empresa todos los años va a iniciar el ciclo operativo en octubre-noviembre, que es donde empieza a hacer la preparación del suelo y va a sembrar después algodón, y termina el ciclo operativo en abril o mayo, que es cuando concluye la cosecha de algodón. Bueno, en realidad este cultivo concluye con la destrucción del rastrojo que está exigido legalmente, pero es para que ustedes vean qué es lo que es un ciclo operativo, que en este caso eso sería el ciclo operativo porque es la actividad principal de la empresa, ¿de acuerdo? Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ejercicio económico, que es una fecha calendario, básicamente, ¿sí? Ahí tengo otra mención. Ahí voy. Voy admitiendo a medida que voy escuchando. Bien, entonces vamos a la siguiente. Objetivos del ejercicio económico. Efectuar las mediciones patrimoniales, que es lo que hablamos, determinar el resultado en cada uno de estos periodos, es lo que hablamos, permitir poder comparar esa información contenida en los estados contables y atender a los requerimientos legales e impositivos. Bien, componentes del patrimonio, elementos de la información contable, la igualdad contable básica, la desagregación del componente de la igualdad contable básica, los resultados. Bien, este es un punto bastante importante a nivel conceptual, así que vamos a tratar de dejarlo claro. Suelen haber bastantes preguntas de teoría en relación a este punto. Dice que el patrimonio de las organizaciones, se asocian los recursos a las fuentes de financiación. Entonces los recursos serían las fuentes de financiación, van a incluir fuentes de financiación propia. Me distraigo necesariamente con las definiciones, pero voy a tratar de no irme del hilo conductor. Los recursos entonces pueden tener una fuente de financiación propia o una fuente de financiación ajena. Los recursos que asociamos a la idea de activo y las fuentes de financiación ajena al pasivo y las fuentes de financiación propia al patrimonio neto. Esto sería la ecuación contable básica: activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Los hechos económicos que permanentemente modifican el patrimonio de la empresa se reflejan en los distintos elementos que integran esta ecuación, pero la igualdad subsiste, es decir, esta es la ecuación contable básica, y nosotros vamos a ir realizando actividades luego de que inicia la vida de la empresa, pero en estas actividades y en cada actividad se va modificando el patrimonio neto. Pero ¿qué es lo que dice esta afirmación? Esta afirmación dice, independientemente de las actividades que vayamos realizando, en cada actividad, como en la contabilidad vamos a utilizar un sistema de partida doble, siempre se mantiene la igualdad contable básica, ¿de acuerdo? Siempre que se modifica una partida, tiene una contrapartida por el mismo importe, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la ecuación contable básica. Activo menos pasivo es igual a capital. ¿Cuándo es igual a capital? Nosotros dijimos activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Dijimos en la anterior. Volvamos para que me sigan el análisis. Fíjense la parte final. Ecuación contable básica, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Ahora, ¿qué es lo que pone en la siguiente? Activo menos pasivo igual a patrimonio, igual a capital. Antes habíamos dicho patrimonio neto. Ahora bien, representa el momento inicial de la vida de la empresa. Esta es la ecuación estática. Al inicio de la vida de la empresa, el patrimonio neto es igual al capital, ¿verdad? Porque todavía la empresa no comenzó a operar.
Entonces, el único patrimonio neto que tiene disponible es el capital que es aportado por los socios, ¿sí? Ahora bien, después que la empresa inicia sus actividades y comienza a operar, transcurre un ejercicio económico y obtiene resultados, ¿de acuerdo? Resultados de las operaciones que realiza el ente. De manera que ahora la ecuación ya no es estática, sino que es dinámica, en la cual el activo menos el pasivo va a ser igual al capital más el resultado del ejercicio. Continúo con las admisiones. Bien. Lo que hace después, en la ecuación siguiente, simplemente es desagregar los componentes del resultado. El resultado nosotros sabemos que está compuesto por los ingresos menos gastos más ganancias menos pérdidas. Entonces, si esta desagregación la reemplazamos en la primera ecuación que vimos arriba, el activo menos el pasivo sería el capital más ingresos menos gastos más ganancias menos pérdidas. Eso sería la ecuación dinámica. ¿Está? En los años sucesivos de la vida de la empresa... Perdón, no escuché la pregunta. ¿Puede explicar de nuevo el anterior? Correcto, volvemos. Vamos al inicio, ¿de acuerdo? Porque es importante que ustedes vean la transformación de la ecuación. La ecuación contable básica, que es la que está ahí abajo en el recuadro, dice activo menos pasivo igual a patrimonio neto. ¿Sí? En la siguiente dice activo menos pasivo es igual a capital. Esta es la ecuación patrimonial estática. Activo menos pasivo igual a capital. Pero, profe, ahí no... ¿Patrimonio neto y capital no son lo mismo? En este momento sí, pero solamente en este momento. En este momento fíjense que pasó de una ecuación de activo menos pasivo igual a patrimonio neto a activo menos pasivo igual a capital. Acá reemplazó capital por patrimonio neto. Pero en este momento, esta ecuación está bien y el capital es igual a patrimonio neto en este momento, que es el momento que representa el momento inicial de la vida de la empresa. Cuando nace la empresa, el capital es solamente el capital aportado por los socios. El patrimonio neto es igual. Correcto. La única composición del patrimonio neto es el capital que aportaron los socios. Supongamos que necesitamos una empresa, que para crear una empresa necesitamos 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, alguno de ustedes que, digamos, tenía esos ahorros, decide constituir la empresa y dice, perfecto, yo pongo los 100.000. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener 100.000 pesos en el activo y vamos a tener un aporte o vamos a tener un capital de 100.000 pesos. ¿Está? En ese momento, fíjense, el activo 100.000 menos el pasivo 100.000 menos el pasivo 0 va a ser igual a capital o a patrimonio neto 100.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque inicia la vida de la empresa. Y cuando inicia la vida de la empresa, el patrimonio neto es igual al capital aportado por los socios. ¿Sí? Entonces, ese es el momento inicial de la vida de la empresa. Esa es la ecuación estática. Ahora, al otro día comenzamos a operar, esa empresa sale al mercado y comienza a realizar operaciones, y ahí ya, al cierre del ejercicio económico, el activo menos el pasivo va a ser igual al capital más los resultados que tengamos a lo largo del ejercicio económico. ¿De acuerdo? A fin del ejercicio económico, esa empresa que nosotros recién constituimos va a tener en el activo 100.000 menos el pasivo y va a ser igual al capital de los 100.000 más menos los resultados que hayamos obtenido a lo largo del ejercicio económico. ¿Sí? Y ahí ya la ecuación patrimonial se transforma en dinámica. ¿Por qué? Porque tiene todos los resultados a lo largo del ejercicio económico. ¿Sí? Los resultados del ejercicio económico incluyen lo que está desagregado ahí: ingresos
menos gastos, más ganancias, menos pérdidas. Y después simplemente lo que hizo en la otra ecuación es ¿Cuál sería, reemplazar. profe, la diferencia entre gasto y pérdida? O sea, ¿gasto no son los egresos o pérdidas son los egresos? Bien, a ver, ingresos menos gastos, es decir, los ingresos es la vertiente positiva de los resultados, ¿sí? Los gastos son la versión negativa de los resultados, ¿sí? Fíjense que dice ingresos menos gastos. Más ganancias, ganancias es una vertiente positiva dentro de los resultados, menos pérdidas, vertiente nuevamente negativa de los resultados. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vemos que hay dos vertientes positivas, que tenemos ingresos y ganancias, y vemos que hay dos vertientes negativas, gastos y pérdidas. Muy buena la pregunta, ¿eh? Muy buena la pregunta. Básicamente, lo que ustedes tienen que, la variable que vamos a tomar en cuenta para saber si son ganancias o pérdidas, las ganancias o pérdidas se definen técnicamente porque son hechos externos no controlables a la empresa. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a tomar un ejemplo para que ustedes me entiendan. Supongamos que recibimos un inmueble en donación, ¿sí? Nos donaron un inmueble, ¿de acuerdo? Eso es una ganancia, ¿sí? Porque una donación es un hecho externo a la empresa y es un hecho no controlable por el ente, ¿sí? Voy a dar otro ejemplo. Supongamos que yo tengo una deuda en dólares, la empresa tiene una deuda en dólares de $100.000 o de $1.000.000, ¿sí? Y el dólar incrementa su cotización, ¿sí? Si yo tengo una deuda en dólares y el dólar incrementa la cotización, ¿ustedes qué entienden? ¿Que va a ser una ganancia o una pérdida? Una pérdida. Una pérdida. ¿Está? Ahora, ¿por qué digo es una pérdida y no un gasto? Es una pérdida porque este incremento de la moneda extranjera es un hecho externo y no controlable por la empresa. ¿De acuerdo? Entonces es una pérdida. ¿Está? Supongamos el ejemplo inverso. ¿Sí? Supongamos que yo tengo ahora un plazo fijo en dólares. Supongamos que yo tengo un plazo fijo de $1.000.000. Y la moneda extranjera o el dólar, o supongamos que lo puedo tener en euros, por ejemplo, si yo tengo un plazo fijo, pongámosle como nombre general a la cuenta moneda extranjera, y esta moneda extranjera incrementa su cotización, entonces voy a tener una ganancia, es decir, un resultado positivo de esa operación, ¿de acuerdo? Porque es un hecho externo y no controlable a la empresa. Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Profe, entonces, yo pensé que la ganancia era la utilidad, porque vio que si vos haces la diferencia de ingreso menos gasto, te queda lo que vos ganás, y ese pensé que era la ganancia. No, eso vamos a ir puliendo. ¿Vos diste contabilidad en el secundario? Sí, estaba en la tecnicatura de gestión y administración de la empresa. Bien, correcto. La terminología técnica es en la que vamos a trabajar mucho, porque, a ver, fundamentos de contabilidad, fíjense el título que le pusieron desde el año pasado a esta materia, fundamentos de contabilidad, ¿sí? Estos son los pilares básicos que ustedes van a tener en la contabilidad y esto van a utilizar a lo largo de toda su carrera. ¿Está? Digamos, elijan contabilidad o elijan alguna de las licenciaturas. Estos son los pilares básicos. Entonces vamos a tener que cambiar cierta terminología. El vocabulario técnico acá es muy preciso y tenemos mucha bibliografía de respaldo que sustenta por qué utilizamos estos términos, ¿sí? Entonces, digamos, no es que esté inventado ni que es un capricho.
es la terminología que consideramos, al menos desde la cátedra, la más adecuada y que a lo largo de toda la carrera van a seguir utilizando con el mismo criterio. A partir de ahora, en los resultados fíjense que van a tener 4 vertientes. Ingresos, pues, obviamente que es positivo, menos gastos, que es negativo, más ganancias, que es positivo, menos pérdidas, que obviamente es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ingresos, menos gastos, más ganancias, menos pérdidas, esas 4 vertientes van a conformar, como ahí dice, el resultado del ejercicio. ¿Está? Sí. Después vamos a ir viendo en más detalle la definición de ingresos, la definición de gastos, pero es importante, por eso viene muy bien la pregunta, es importante la diferencia conceptual que intentamos marcar ahora ya con ganancias y pérdidas, ¿de acuerdo? Entre ganancias y pérdidas y ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Después simplemente lo que hizo en la ecuación fue reemplazar los términos, ¿sí? Activo menos pasivo puso es igual a capital, digamos, más lo que era resultados, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, ¿sí? Y se transforma entonces en la ecuación dinámica, ¿sí? Después hay un último paso que lo que hizo fue, en los sucesivos años de la vida de la empresa, estaba acumulando resultados, a los que denominamos contablemente resultados de ejercicios anteriores. Y la ecuación contable dinámica queda conformada así. Fíjense, activo menos pasivo es igual a capital más el resultado del ejercicio. Estamos cerrando un ejercicio y tenemos el resultado del ejercicio presente, digamos, el último ejercicio, más el resultado acumulado de los ejercicios anteriores. ¿Sí? Entonces, reemplazando en esa fórmula queda activo menos pasivo igual a capital más ingresos menos gastos más ganancias menos pérdidas más resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Activo menos pasivo es igual a capital más resultado del ejercicio, que era esto, estas 4 vertientes, más el resultado de ejercicios anteriores. ¿Sí? Esa sería la ecuación contable dinámica en su máxima desagregación. Creo que tengo una admisión. Un segundo. Correcto. Tenemos uno que se durmió. Correcto. Bien. Se entiende el concepto de ecuación, ¿no? Sí. Bien. Genial. Bueno, acá, fíjense el título, recursos y activos. Recursos y activos. Justamente la clase pasada, fíjense que sin querer, con ustedes recuerdan que estábamos hablando de los recursos humanos y que dijimos, no, a ver, los recursos humanos son un recurso muy valioso en una organización, dependiendo, digamos, si uno está conforme o no con el rendimiento de los empleados, pero es un recurso muy valioso, pero no forman parte del activo, no forman parte del patrimonio, porque dijimos no son propiedad del ente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a reforzar, fíjense, justamente esta es viene a colación en relación a los comentarios que hicimos la clase pasada. Y fíjense, pone recursos barra activos, y dice bienes y derechos. Si los bienes y derechos cumplen con ciertas condiciones, entonces si cumplen con ciertas condiciones del activo, se definen como activo, ¿sí? Forman elementos del activo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver las características que deben cumplir los recursos para ser considerados activos, ¿no? Ahora, si ciertos bienes y derechos no cumplen con ciertas condiciones, son recursos y no activos. ¿Está? Los activos, según la RT 16 de las normas contables de la FACSE, define que un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, es decir, esta es la primera característica, hay un hecho ya ocurrido, es decir, hay una transacción anterior,
Controla los beneficios económicos que produce el bien, control de los beneficios futuros es la otra característica, que produce un bien, el bien puede ser material o inmaterial, con valor de cambio o de uso para el ente. La otra característica que no está expresada literalmente en la resolución técnica, que para mi gusto, o sea, si bien está sobreentendida, pero para mi gusto me dejaría más tranquilo si se la aclara literalmente, es que debe ser objetivamente medible y verificable. Si bien parece una obviedad, pero todos los elementos, digamos, tanto de activo, de pasivo, patrimonial, todos estos elementos deben, para ser registrados, y para ser considerados elementos como tales, deben ser objetivamente medibles y verificables. Es decir, tengo que tener un número para poder contabilizar, ¿sí? Y ese número tiene que ser objetivamente medible y verificable. ¿Está? Yo no puedo decir en la contabilidad si tengo plata, ¿sí? O tengo mucha plata, o tengo poca plata, o más o menos tengo plata. ¿De acuerdo? No. Hay efectivo, bueno, ¿cuánto? ¿Sí? Hay moneda extranjera, bueno, ¿cuánto? ¿De acuerdo? Hay documentos a cobrar, bueno, por importe de ¿cuánto? ¿De acuerdo? Tengo derechos a cobrar a un cliente. ¿Tenés derechos? Perfecto. ¿A cuánto equivalen esos derechos? ¿Cómo están documentados? ¿De acuerdo? Características del activo. Entonces, fíjense que lo sacamos de la definición. Entonces, sugerencia, estudiar bien la definición. De la definición se desprenden las características. ¿Cuáles son? Que se las explico recién. Las características. Hay un hecho ya ocurrido, es decir, hay una transacción con un tercero, o hechos del contexto anterior, ¿sí? ¿Tiene utilidad económica? Expectativas de que ese activo genere ingresos futuros, valor de cambio o de uso. Control de los beneficios futuros. El ente debe tener el control del acceso a los futuros beneficios que produce ese bien. Y medición objetiva y verificable. Un recurso para ser considerado activo debe reunir absolutamente todas estas características. Si no cumple con algunas, automáticamente no se considera activo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bienes que integran el activo. Fíjense, dinero, artículos para la venta, los bienes empleados permanentemente en actividad, títulos, valores. Recién hablábamos del dinero, ¿no es cierto? El dinero. Generalmente, revisen las características, ¿sí? Dinero, mercadería, rodado, ¿sí? Fíjense, en todos estos elementos hubo un hecho ocurrido, es decir, una transacción anterior que la venta. Hay una venta, pongamos que es de contado, me genera el ingreso del efectivo. Lo mismo con la mercadería. Hay una transacción anterior, por ejemplo con el proveedor, y yo realizo la compra de la mercadería. Ese efectivo o esa mercadería tiene las expectativas de generar ingresos futuros, por eso realizo esa venta o realizo esa compra de mercadería. Controla los beneficios futuros, es decir, controla los beneficios futuros que me va a generar ese efectivo o esa venta de mercadería. Y tiene una medición objetiva y verificable. El dinero es objetivamente medible y verificable, y lo mismo con una venta que realizo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tomamos algunos elementos para que ustedes analizan cada una de las características con un elemento, y entonces pueden determinar si un elemento es activo o no es activo. Les comento porque ahora hay unos ejercicios, en la unidad 2. Yo seguramente voy a tratar con ustedes de realizar los ejercicios 1, 2 y 3, o al menos haremos una parte
haremos una parte y la otra parte la van a ver ustedes, pero vamos a tratar de controlar algunos. Entonces ahí van a ver elementos de activo, ustedes van a tener que analizar las características y determinar si es un activo o no. Lo mismo con el pasivo, con elementos del pasivo, y lo mismo con elementos de patrimonio neto. Entonces ahí tienen ejemplos de activo. Lo mismo pasa con los derechos, que y después pasamos al pasivo, que vamos a analizarlo exactamente de la misma manera. Las obligaciones, todas las obligaciones, si son, digamos, si cumplen con ciertas condiciones, van a ser consideradas como pasivo, y si no cumplen con ciertas condiciones, permanecen siendo obligaciones. Entonces, las características que deben cumplir los pasivos para ser considerados como tales: según las normas contables profesionales, un ente tiene un pasivo cuando debido, fíjense que comienza con una redacción similar para que ustedes puedan relacionar las definiciones. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona, y la cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable. Deberá efectuarse a una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. Y la obligación es objetivamente medible, debe ser, digamos, objetivamente medible y cuantificable o verificable. Esta última parte, esta parte literal, no está en la RT, pero digamos, es una parte desde mi punto de vista necesaria, ¿sí? Entonces, un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos para cancelar la obligación, o bien prestar servicios para realizar la cancelación de la obligación, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto, habíamos dicho, cuando hablamos de la ecuación estática, hablamos de que el patrimonio neto era una fuente de financiación propia y que era igual al capital contable. La financiación propia o el patrimonio neto resulta del aporte de los propietarios y de la acumulación de los resultados. En el momento de la ecuación estática, el patrimonio neto es igual al aporte de sus propietarios. Luego, cuando la ecuación es dinámica, nosotros vimos que al capital que aportan los socios le vamos a agregar el resultado del ejercicio más los resultados acumulados de ejercicios anteriores. De manera que el patrimonio neto entonces resulta del aporte de los propietarios más la acumulación de resultados. Es el remanente que queda a los propietarios una vez cancelados los pasivos. Es lo que está diciendo ahí: activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Esta es otra forma de definición. En todo momento, fíjense que el patrimonio neto dice equivale a la diferencia entre activo y pasivo, es decir, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Obviamente todo está expresado en unidades monetarias. De manera que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto es haciendo pasaje de términos, o activo menos pasivo igual a patrimonio neto, en donde el activo menos el pasivo sería igual al aporte de los propietarios más los resultados acumulados, que es lo que vimos recién. Y de ahí pasamos a las variaciones patrimoniales. Las variaciones en el patrimonio neto pueden darse como consecuencia de las transacciones con los propietarios o de resultados. Y los resultados pueden originarse en transacciones con terceros o en hechos del contexto, que es lo que ahora vamos a ir viendo un poquito más, la parte de resultados. Los resultados no son las variaciones del patrimonio neto, son las variaciones del patrimonio neto no atribuibles a transacciones con los propietarios y resultan de la interacción de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, que es lo que nombramos recién. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de estos rubros.
comencemos con los ingresos. Los ingresos dice que, por definición, son los aumentos del patrimonio neto. A ver, tengo otra transmisión. Ahí voy. Y adentro. Bien, seguimos con las definiciones. Los ingresos son los aumentos del patrimonio neto en la producción de venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a la actividad habitual del ente. Es decir, aumentos del patrimonio neto que se generan como consecuencia de la producción o la venta de bienes o prestación de servicios, si es una empresa de servicios, o en otros hechos que hacen a la actividad habitual del ente. También pueden resultar de actividades internas o de actividades de carácter, digamos, secundario. ¿A qué se refiere con, por ejemplo, una actividad de carácter secundario, como para que quede claro? Si yo tengo una empresa que se dedica, que el objeto principal es la compra-venta de electrodomésticos, este ejemplo creo que se los comenté en la clase pasada, y vamos a seguir utilizándolo como ejemplo, así ya me siguen. La empresa de electrodomésticos que tenía dinero disponible en cartera y decidió invertirlo en un inmueble, ¿sí? Y alquila ese inmueble. ¿Está? Entonces, ese alquiler, digamos el alquiler de ese inmueble, genera un ingreso de carácter secundario, es decir, no hace la actividad principal del ente. Nosotros creamos un ente para compra-venta de electrodomésticos, no para comprar inmuebles y alquilarlos. ¿Está? Pero se hizo una inversión que genera un ingreso de tipo secundario. Es decir, un ingreso que proviene pero no de la actividad principal. ¿De acuerdo? Obviamente, hablamos de... no es sinónimo de recepción de dinero, ¿sí? Muy importante eso. Después tenemos el concepto de gasto. Gastos son las disminuciones del patrimonio neto, es decir, son sacrificios económicos que tienen capacidad de producir ingresos presentes, estar originados en la actividad habitual del ente, y da como ejemplo el costo de venta, que son gastos relacionados, por ejemplo, con actividades áreas, gastos de comercialización, gastos de financiación, distintos ejemplos de gastos. Y fíjense que los gastos tampoco son sinónimos de entrega de dinero. O sea, ni ingresos ni gastos son sinónimos, ni tampoco ganancias y pérdidas son sinónimos de flujo de dinero. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que comprendan, porque en la próxima clase lo primero que van a ver es el principio de devengamiento. Y ahí van a entender, o sea, es necesario, para que ustedes interpreten ese concepto, es necesario que ya tengan claro que los ingresos y los gastos no son sinónimos de flujo de dinero. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro en esta clase. ¿De acuerdo? Las ganancias dice que son aumentos en el patrimonio neto, originados en hechos del contexto, y dicen no controlables por el ente y no vinculados con su actividad habitual. ¿Está? Y acá da, por ejemplo, los cambios en el PAM, dice, cambios en el poder adquisitivo de la moneda, o diferencias de cambio, o cambio en el PER, que es el precio específico de los bienes. Digamos, estos, el primer y el tercer concepto los utilizamos, o sea, son, digamos, son conceptos que tienen en cuenta el impacto, un efecto inflacionario, básicamente, ¿sí? El primero es en el precio, en el precio adquisitivo de la moneda, digamos, y el segundo en el precio específico de los bienes, ¿sí? Pero básicamente tienen, son cambios que se producen en el patrimonio como consecuencia del efecto inflacionario que ustedes bien lo conocen, por el cual atraviesa nuestro país. El concepto intermedio, que habla de diferencias de cambio, normalmente se utiliza para la cotización de monedas extranjeras. Cuando una empresa opera con monedas extranjeras, recién veíamos que
al operar con monedas extranjeras puede tener resultados positivos o negativos, y dijimos que podía generar ganancias, y utilizamos esta cuenta, diferencias de cambio. ¿Está? Y recién vimos los ejemplos, así que no voy a repetirlo. En relación a las pérdidas, fíjense que son las disminuciones del patrimonio neto, sacrificios económicos que tienen la imposibilidad presente y futura de permitir la obtención de ingresos. Al igual que las ganancias, fíjense que están originados en hechos del contexto y tienen las mismas características. No son controlables por el ente y no están vinculados con la actividad habitual. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, faltantes de caja, nuevamente aparece la partida de cambios en el poder específico de los bienes, donaciones realizadas, diferencias de cambio, que explicamos las diferencias de cambio, diferencias de cotización, es la misma, conceptualmente es lo mismo, y vimos que podía generar o ganancias o pérdidas, depende de la posición o de la estructura financiera con la cual queda expuesta la empresa ante oscilaciones de precio en el mercado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, insisto, hasta ahí con la teoría, y la próxima clase ustedes van a arrancar con el principio de lo vengado. Entonces, a ver, chicos, fundamental, pero recontra súper fundamental, que ustedes para la clase, bueno, a ver, aclaraciones, ¿no? Para mantenernos en órbita. El miércoles feriado, miércoles 24 feriado. La próxima clase que ustedes van a tener va a ser el viernes 26 a las 15 horas. ¿Sí? Esa va a ser su próxima clase. Ahí van a comenzar con el punto 2.3, que es el principio de lo vengado. Para esta clase ustedes tienen que ver nuevamente la presentación hasta este punto y leer las notas de cátedra. Ustedes tienen que volver a repasar y refrescar estos conceptos: ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. ¿Sí? Vimos ejemplos de pérdidas, vimos ejemplos de ganancias, vimos la definición, vimos la diferencia con los ingresos, vimos la diferencia con los gastos. ¿Sí? Más ejemplos de ingresos. Las ventas que realiza el ente. Se supone que las ventas que realiza es con el objetivo de obtener ingresos. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo utilizo el término ventas y lo relaciono con ingresos. ¿Está? La venta genera es una de los elementos del componentes de los ingresos del patrimonio neto. Ahora, ingresos no quiere decir flujo de dinero, recepción de dinero, insisto. Si yo hago una venta, genero un ingreso, pero esa venta puede ser una venta financiada, ¿de acuerdo? No necesariamente una venta de contado. Entonces yo realizo una venta financiada que implica un ingreso para la empresa, la venta es un ingreso, pero no hay recepción de dinero, ¿de acuerdo? Y vimos ejemplos de gasto porque no había ejemplos de ingresos, por eso volví para dar los ejemplos. Y bueno, de los gastos sí tenían ejemplos: el costo de venta, gastos de comercialización, gastos de financiación, etc. ¿De acuerdo? Entonces vimos una definición breve de ingresos, de gastos, ganancias, pérdidas y ejemplos de cada uno de ellos. ¿Está? Es súper importante que repasen estos conceptos y que lean las notas de cátedras, lo que dice en relación a esta parte, ¿sí? Para que comprendan en su plenitud estos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a teoría. Justamente pasaba eso. Preguntas. Señorita, ¿quién quería preguntar? Los ejercicios que hay que hacer son los de la guía de trabajos prácticos. Ahora voy a arrancar con eso. Sí.
Vamos a arrancar ya con eso, ¿sí? Si hay alguna otra pregunta de teoría, quiero escucharlos, y si no, voy a comenzar con ustedes a resolver los ejercicios prácticos. Obviamente de la guía de trabajos prácticos, vamos a hacer los ejercicios 1, 2 y 3, básicamente, mínimo. Bien, estaba revisando el avance que va hasta ahí. El viernes entonces arrancan con principio del alumnado. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que vimos? Si no, vamos con los ejercicios prácticos. Bien. Bueno. Vamos con la guía de trabajos prácticos. Fíjense que la guía de trabajos prácticos comienza con la unidad 2, ¿sí? No tenemos parte práctica en la unidad 1. Bueno, en realidad, a ver, los ejercicios, estos primeros ejercicios tampoco es que es algo práctico. Se plantea un ejercicio para el reconocimiento de elementos, pero en realidad es un ejercicio más que nada teórico, por lo menos los primeros ejercicios, ¿sí? Fíjense que en la guía de trabajos prácticos, que yo les pedí que la tengan siempre a mano, ¿sí? En lo posible, impresa, sería lo ideal. Comienza dándoles la definición y las características de activo y de pasivo. Entonces, fíjense la importancia de estos conceptos, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta las siguientes definiciones. Activo. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, material o inmaterial, con valor de cambio o de uso para el ente. Ese fue el concepto que vimos. Y del concepto lo que hicimos fue desprender o interpretar las características, ¿sí? Dijimos reconocimiento contable, dijimos que esa era la parte que faltaba, digamos, ¿no? La contabilidad solo reconoce activo cuando pueda asignársele una medición objetiva y confiable. Es decir, esa era la característica que agregamos, que el activo debe ser objetivamente medible y verificable. Existencia de un hecho anterior es la primera parte de la definición, debido a un hecho ya ocurrido. El activo es consecuencia de una transacción o hecho del contexto que ya incidió sobre el patrimonio del ente, una transacción o un hecho del contexto, ¿sí? Controla los beneficios que produce el bien, es la otra característica. Generalmente está amparado por derechos jurídicos, dominio, condominio. Por dicha protección legal, ya no considera un requisito indispensable para que el recurso sea considerado un activo. Y la última característica, poseer la utilidad económica. Esta característica implica que el bien tiene capacidad de generar resultados y en consecuencia tiene un valor para el ente. Bueno, esto es un poco, digamos, la parte técnica. Acá viene el ejemplo. Dice, repuestos al ser utilizados en la prestación de servicios de reparación de motores. Y dice, la respuesta dice que es un activo, efectivamente. Y la fundamentación dice que tiene un reconocimiento contable porque es objetivamente medible, verificable, que hay un hecho anterior, justamente en este caso es una transacción con un tercero, que es la compra de esos repuestos. Controla los beneficios que produce el bien, es decir, cuando presta el servicio va a controlar los beneficios futuros que producen esos repuestos. Y posee una utilidad económica para el ente. Lo mismo realiza con el pasivo. Dice, un ente tiene un pasivo. Fíjense que ustedes lo tienen, insisto, estos conceptos lo tienen en su guía de trabajos prácticos.
debería estar, digamos, en lo posible, como les dije, impreso, de manera que ustedes esto, cada vez que abren su guía de trabajo práctico, lo están viendo, lo están leyendo. Entonces, estos conceptos, cada vez que abren la guía de trabajo práctico, lo tienen que leer. Esto lo tienen que dominar como la tabla del 2, ¿de acuerdo? El pasivo, vamos repasando estos conceptos. Dice, un ente tiene un pasivo cuando debido a un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona física o jurídica o altamente probable. Es decir, hay una existencia de un hecho anterior, el pasivo es consecuencia de una transacción o hecho del contexto que ya incidió sobre el patrimonio del ente, está obligado o es altamente probable que lo esté con terceros. La cancelación de la obligación es ineludible, por lo que la posibilidad de evitar el pago no está sujeta a la voluntad del ente. Y el reconocimiento contable, que es lo que hablamos, la contabilidad solo reconoce pasivos a los cuales puede asignarles una medición objetiva y confiable. Y el ejemplo que da es el importe a pagar a un proveedor. Sí. No sé si me ayudó a repasar o no, pero yo tenía que los activos eran solo bienes y derechos y los pasivos eran deudas y obligaciones, y así la identificaba. Pero no sé si aplica lo mismo, ¿cierto? Sí. Correcto. Eso es así. Ese esquema mental que vos tenés para interpretar, en principio está bueno. Eso es así. Eso no está mal, ni tenés que cambiar ningún vocabulario técnico. Lo que hacemos nosotros con esta parte es hilar un poquito más fino, vamos un poco más al detalle de una definición técnica, vamos un poco más profundo de lo que es una definición de secundario, ¿no? Esta ya es, como les dije, esta es la definición que presenta la resolución técnica 16, que actualmente está vigente, es, digamos, el organismo que regula los consejos profesionales de ciencias económicas en todo el país. Por lo tanto, es una definición, digamos, bastante más acabada, ¿no? Entonces, esa idea como interpretación a priori y para interpretar más rápido los elementos está buena. Ahora, esto es un concepto un poco más fino que te va a ayudar a discernir, en este caso, en este ejercicio práctico, si realmente configuran elementos de activo o no, o elementos de pasivo o no, o elementos patrimoniales o no, ¿de acuerdo? Ahora cuando veamos la ejercitación práctica lo vas a ver un poquito, y si tenés más dudas las vas preguntando. De todas maneras, insisto, el concepto y la idea que vos tenés, digamos, como esquema mental, está bien, es correcto, es así, mantenelo. Lo que se hace con esto es pulir un poco más en detalle la definición conceptual. ¿De acuerdo? Bien, el ejemplo. Importa pagar al proveedor de servicios energéticos. Efectivamente es un pasivo y analiza las características de por qué es un pasivo, ¿no? Dice, hay un hecho anterior, en este caso hay una transacción con un tercero. Fíjense que nosotros consumimos servicio de la energía eléctrica, entonces hay una transacción, por lo tanto el ente está obligado, ¿sí?, a cancelar esta obligación, y hay reconocimiento contable, es decir, es objetivamente medible y verificable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Yo tengo acá las soluciones. La verdad que lo que me interesa a mí, quisiera hacer, voy a tratar de hacerlos con ustedes. Vamos a hacer algunos ejemplos. Me interesa que interpreten bien el concepto. No tengo problema en mostrarles y ayudarles con la solución. Me interesa acá que comprendan el concepto, ¿sí? Fíjense, el primer elemento patrimonial que propone dice obligaciones por impuestos adeudados.
obligaciones por impuestos adeudados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿existe un hecho anterior? Evidentemente acá hay una transacción que no genera obligaciones impositivas, ¿sí? Esa es la primera característica. Después, la obligación es ineludible, digamos, ¿no? Está obligado o es altamente probable que lo esté con terceros. Tenemos que pagar los impuestos, estamos obligados a pagar los impuestos al Estado. La cancelación es ineludible y es objetivamente inmodificable, ¿sí? Porque tenemos una deuda por impuesto, tenemos que ver cuál es la deuda por impuesto. Los impuestos pueden ser varios, por ejemplo, desde impuestos a las ganancias hasta, no sé, impuestos de patentes o impuestos, no sé, de lo que se le ocurra, ¿está? Entonces, cumple con todas las características que veníamos planteando, por lo tanto, es un pasivo, ¿sí? Bien, vamos a tomar el segundo elemento. Una materia prima, por ejemplo, a ser incorporada en el proceso productivo. La materia prima, fíjense, es objetivamente medible y verificable, es decir, que hay un reconocimiento contable. Hay un hecho anterior, que es justamente la adquisición de la transacción, digamos, la compra de la materia prima, controla los beneficios futuros que va a producir esa materia prima y tiene una utilidad económica permanente. Por lo tanto, es un activo, ¿sí? Vamos con el siguiente elemento. Alquileres del mes de marzo y abril abonados el 1 de marzo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos alquileres? Fíjense, el alquiler del mes de marzo y abril yo lo pagué el 1 de marzo, es decir, yo estoy pagando por adelantado. Por lo tanto, si yo estoy pagando por adelantado el alquiler, luego tengo el derecho, los meses de marzo y abril, yo tengo el derecho del uso de ese inmueble, es decir, que yo tengo un derecho. Ahora, para ver si ese derecho se configura o es un activo, lo que tengo que analizar es las características de ese derecho, ¿sí? Hay un reconocimiento contable, es decir, es objetivamente inmedible y verificable, porque a mí me dicen el alquiler de marzo son 50.000 pesos y el de abril son 50.000 pesos, entonces eso es objetivamente medible y verificable, ¿sí? Existencia de un hecho anterior, es decir, hay una transacción con un tercero, hay un contrato que prueba este alquiler. Controla los beneficios que produce el bien, o sea, si yo tengo este derecho, digamos, del alquiler voy a controlar los beneficios que me produce el uso de ese inmueble, ¿sí? Y ese inmueble tiene una utilidad económica para el ente. Entonces, evidentemente, esto es un activo, ¿sí? Bien. Resultados acumulados. Bueno, los resultados acumulados, insistí al tal cansancio que los resultados acumulados son elementos de patrimonio neto, ¿no? Dijimos que el patrimonio neto estaba compuesto por el capital aportado por los socios más los resultados. Y dentro de esos resultados tenemos el resultado del ejercicio presente más los resultados acumulados de ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, es la parte del patrimonio neto que representa el resultado obtenido por la entidad. Bueno, había un ejemplo, creo que... Ajá, sí, bien. Les voy a dar dos elementos más y quiero verlos con ustedes. De todas maneras, les estoy mostrando la solución como para que la tengan disponible, pero vamos a ver. Si me siguen este ejemplo.
¿Están viendo lo que resalté ahí? Obligaciones que pueden resultar de un juicio con la AFIP que se estima perder, pero cuyo monto aún no puede ser determinado con certeza. ¿Saben por qué quiero analizar este punto? Porque al comenzar la clase alguien me preguntó ¿qué era una obligación contingente? Vimos el concepto y yo les dije, creo que hay un punto en un ejercicio, así que luego vamos a hacer referencia a esto. Bueno, fíjense que esta es una obligación contingente, ¿sí? Fíjense, obligaciones que pueden resultar, pueden resultar, está hablando, pueden, un hecho futuro e incierto, obligación contingente. Obligaciones que pueden resultar de un juicio con la AFIP que se estima perder, es decir, que en el futuro es probable que vamos a perder, pero cuyo monto aún no puede ser determinado con certeza. Es decir, no tenemos ni idea del monto que podemos llegar a perder. No tenemos idea si lo que vamos a perder son 3.000 pesos o 3 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces de todas maneras les comento, en la realidad esto es muy raro. Es raro que no se pueda estimar más o menos. A veces no resulta fácil, pero bueno. Lo importante acá conceptualmente es que si no podemos estimarlo, si no podemos estimar el número, la medición objetiva y confiable, una medición objetiva y verificable no se cumple. Y si no se cumple una de las características, entonces no es un pasivo. Es decir, que hasta el momento no podemos registrarlo. ¿De acuerdo? Hasta tanto no podemos estimar razonablemente el monto que vayamos a perder con no podemos registrar el pasivo. ¿De acuerdo? Bueno, después, por ejemplo, el punto de capital, obviamente es un... Te escucho. O sea que nuestra justificación sería poner no es pasivo solamente y va a estar bien, digamos. A ver. Hay dos cosas. Acá tenés, por un lado, la respuesta no es pasivo, ¿sí? No es pasivo, pero en la parte del medio tenés el fundamento. El fundamento es que la característica de medición objetiva y verificable no se cumple, ¿sí? No es susceptible de medición objetiva. Pero si no es pasivo, entonces, ¿qué sería? Simplemente lo ponemos así, no es pasivo. La respuesta es no es pasivo. Ah, ok, gracias. Bien, genial. Pero bien la pregunta, ¿eh? Interesante, genial. Bueno, de todas maneras acá tienen las respuestas como para mirarlas, pero a ver, tampoco quiero darles la respuesta, la idea es que practiquen con los otros puntos. En conjunto analizamos varios, ¿sí? Entonces, en conjunto les mostré varios, en conjunto analizamos varios, les comenté la metodología, cómo van a hacer para analizar. La idea es, con los puntos que le quedan, quiero que ustedes practiquen dar su propio análisis, ¿está? Que ustedes lean, ¿sí? Que lean la definición de activo, que lean la definición de las características de pasivo, que vayan analizando los elementos y que puedan determinar si son elementos de activo o no, si son elementos de pasivo o no, y si son elementos patrimoniales o no. ¿De acuerdo? Profe. Señorita. ¿Una obligación contingente se puede ser considerada como pasivo si cumple con todas las condiciones, por más de que no se sepa si va a ser o no un pasivo en el futuro? Vos me estás preguntando, a ver si entiendo la pregunta. Vos me estás preguntando si una obligación contingente es susceptible de medición objetiva y verificable, digamos. Si una obligación puede ser expresada numéricamente y ser registrada y ser considerada un elemento del pasivo. ¿Esa es tu pregunta? Exacto, sí.
Sí, efectivamente esto es así. Estoy pensando en un ejemplo. La respuesta definitivamente es afirmativa. Lo que estoy pensando es en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, juicios laborales. Es la típica... bueno, en AFIP, a ver, bueno, esto ya es vida profesional, ¿no? Pero cuando la AFIP inicia una demanda, a ver, el 95% de los casos es que tenemos una deuda con AFIP, ¿sí? Nos está por cobrar alguna multa, digamos, ¿no? Evidentemente vamos a tener una deuda con AFIP. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? No la podíamos estimar, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos un juicio laboral, ¿sí? Normalmente, no quiero decir que en todos los casos, pero en la vida profesional lo que van a ver es que normalmente en los juicios laborales la patronal, por ser la parte fuerte, lleva las de perder, ¿sí? Llegada a esa instancia, llegado el juicio laboral, si no pudieron negociarlo antes, es lo que suelo recomendar. Si no pudieron evitar el juicio laboral, si ya están en una instancia de juicio laboral, lo más probable es que pierdan el juicio, ¿sí? Entonces, esa es una obligación contingente. ¿Por qué? Porque ustedes no le tienen que pagar ya, ¿sí? Es un hecho futuro e incierto todavía porque no hay una sentencia judicial, pero hay, digamos, esa contingencia es altamente probable que ocurra. Entonces, esa contingencia la vamos a tener que registrar contablemente, va a ser considerado un elemento del pasivo, pero porque yo ya voy a tener parámetros establecidos para poder estimar el valor de esa contingencia, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, el sueldo que cobraba, los años de antigüedad, las vacaciones no gozadas, ¿sí? Para poder estimar razonablemente el monto de indemnización que le corresponde a ese empleado, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser una obligación contingente, pero ¿por qué es contingente? Porque hasta que salga la resolución del juez, yo no tengo la obligación de pagarle. Eso está en juicio. Hasta que el juez no ordene que tengo que pagarlo, no lo voy a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería, como ejemplo, que era tu pregunta, eso sería una contingencia, una obligación contingente que efectivamente sería un elemento del pasivo. ¿Sí? Gracias, profe. Genial. Bien, bueno, eso era en cuanto al ejercicio 1. ¿Sí? Vamos a conversar un poquito sobre el ejercicio 2. El ejercicio de aplicación número 2 dice elementos de la información contable. Dice, Facundo Blanco terminó el curso de barman en junio del 2018, decidió emprender su negocio de cervezas artesanales, Blogan Cervezas, en un local comercial que le regalaron sus padres. Para comenzar la actividad contaba con una heladera exhibidora, 4 mesas, 16 sillas, una barra de 2 canillas, una notebook, un equipo de sonido. A su vez necesitó pedir un préstamo de Banco Nación, pagadero en 12 cuotas, con el cual compró al proveedor alimentos argentinos, lo indispensable para elaborar las cervezas, como ser 3 barriles, 2 fermentadores, filtro, malta, lúpulo, levadura, azúcar, pagándole la mitad en efectivo y el resto con una deuda a 30 días. El dinero sobrante guardó para solventar otros gastos. Una vez que reunió todos los elementos y produjo su primer sabor de cerveza, debió conseguir clientes con trayectoria en el mercado a los cuales les otorgó una muestra por degustación y un barril de 50 litros a cobrar a 60 días. Lea atentamente el texto e identifique
Activos sería bienes y derechos, como lo comentó su compañero, y pasivos, es decir, deudas de la empresa. Bien, genial, los escucho. ¿Qué elementos detectan ustedes como pasivos y qué elementos detectan ustedes como activos? Eso es básicamente el ejercicio. Todo. Súper fácil. ¿Le podemos decir o ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Te frenaste? Ah, no, es que pensé que no había que decir. Sí, había que decir. Exacto, hice una pregunta y estoy esperando la respuesta. Así resolvemos juntos el práctico. Si ustedes no colaboran, a ver, yo los mando a su casa a hacer los ejercicios prácticos. Me quedo más tiempo para resolver, para leerlo con ustedes, para charlarlo con ustedes, para que sea más fácil después que ustedes lo terminen, digamos, el ejercicio práctico es para que lo hagan ustedes. Ah, está identificado. El local comercial sería el primer activo porque es de la empresa. Bien, genial. El local comercial es un activo. ¿Qué más? O inmueble, sí. La heladera, ¿Qué más? 4 mesas. Las 4 mesas. Heladera. Una barra de Mesas. Exactamente, exactamente. Entonces en el activo, correcto. ¿Y elementos de pasivo? El Hay préstamo elementos. Banco de la Nación sería una deuda, por ejemplo. Bien. Punto. ¿Y hay algún derecho a cobrar? Sí, el barril de 50 litros que tiene que cobrar en 60 días. Genial, están volando. Están volando. Están volando. Bien, me encanta. Bien. Y ese que dice Les dinero sobrante, ese puede ser patrimonio neto, ¿cierto? Porque es un resultado acumulado, ¿o no? Está recién comenzando con la actividad, entonces eso lo vamos a considerar al efectivo, lo vamos a considerar dentro del elemento de activo. ¿Está? Digamos, como patrimonio es lo que él aportó, que no sé si está bien detallado, pero lo que aportó para constituir la empresa, digamos. ¿Sí? Que bueno, serían todos estos bienes, habría que evaluarlos, ¿sí? El patrimonio neto lo vamos a determinar por diferencia, entonces esta evidentemente es una empresa unipersonal, y el patrimonio neto, que sería el capital que él aportó en este momento, lo vamos a determinar por diferencia de la sumatoria de todos los activos menos los pasivos, y vamos a determinar el capital que aportó, ¿de acuerdo? A ver, la respuesta como solución sugerida por la cátedra, fíjense, en los activos tenemos el inmueble que ustedes nombraron, la heladera, las mesas, las sillas, la barra, la notebook, el equipo de sonido, los barriles, filtros, malta, lúpulo, levadura, cerveza, dinero en efectivo, que era lo que recién hablábamos, y las cuentas por cobrar al cliente, que fue todo lo que ustedes detectaron. Espectacular. Y como pasivo me hablaron del crédito que había tomado con el Banco Nación y el importe que tiene pendiente pagar al proveedor que le dio varios de los elementos de materia prima en realidad para su proceso productivo, ¿sí? Que era el proveedor de alimentos, por ejemplo. Bien, eso es básicamente ese ejercicio, bastante simple, ¿sí? Y después vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 también es súper simple, súper simple. Fíjense que dice descripción de elementos patrimoniales. Tiene expresado en forma literal, ahí van a ver en un listado 16 elementos patrimoniales, y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es una X, si es un activo o si es un pasivo, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, yo voy a leer el elemento patrimonial y ustedes me dicen activo o pasivo, entonces todo el grupo va tildando, ¿sí? Y ya tienen la respuesta como para practicar. A ver, acá
claramente los que ya tengan conocimiento notable les va a ayudar, van a ir volando, y los que no tengan conocimiento les va a costar un poquito más, pero viene bien para practicar. Entonces, lo que están volando, genial, y los demás no se preocupen, por lo que quiero es que vuelen a la misma velocidad. Quiero que vayamos avanzando todos juntos, y bueno, en este caso a ustedes les tocará hacer un mayor esfuerzo para ponerse a tiro con todo el grupo, pero quiero que todo el grupo trabaje a la misma velocidad, así que vamos a tener que